Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de todos los asistentes, en especial los representantes diplomáticos y autoridades civiles y militares que nos están acompañando de forma presencial, así como a los embajadores y demás autoridades diplomáticas, civiles y militares que nos están siguiendo en formato online en este momento. Mil gracias a todos por su presencia y por sacar hueco en sus apretadas agendas para acompañarnos. El Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias ha decidido organizar este evento en dos formatos. Uno presencial, de carácter muy reducido, cumpliendo en todo momento con las medidas de prevención de la pandemia de la COVID-19 marcadas por el Gobierno de Su Majestad, y por otra parte, una parte online. Nos gustaría poder hacer todo el evento de forma presencial, pero si bien las circunstancias actuales no lo permiten, el hecho de que estemos reunidos algunos hoy aquí de forma física es un primer paso, pequeño, pero primero al fin y al cabo, para ir recuperando esa normalidad de la que hasta hace poco más de un año todos disfrutábamos y no les quepa la menor duda que volveremos a disfrutar. Deseo comenzar agradeciendo al Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés y en especial a su presidente, don Manuel Ruiz de Bucesta, el haber promovido la realización de esta conferencia, quien no ha podido acompañarnos como hubiera sido su deseo y a quien a través de mi humilde persona manda su saludo a todos los asistentes, ya sean presenciales u online. Y del mismo modo agradecer al Cuerpo Consular en Madrid su inestimable colaboración y desde luego agradecer muy especialmente al Grupo Vortes Dimensión Digital por su patrocinio sin el cual no se podría haber realizado este evento, es decir, los del poderoso caballero Don Dinero. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hoy me ha correspondido el honor de presentar a la decano del Cuerpo Consular en Madrid, doña Ana María Almasán, ministro consejera y cónsul de la Embajada de Rumanía. Debo decir que para mí es un honor el poder presentar a Ana María, pues desde que la conocí hace ya más de 7 años, siempre ha sido una de las diplomáticas que más ha colaborado con la institución a la que represento. ¿Qué puedo decir de Ana María Almasán, salvo que su carrera, que ya suma 22 años en el cuerpo diplomático de Rumanía, ha sido impresionante, donde ha ocupado el puesto de consejera en el gabinete del ministro de Exteriores de Rumanía, así como varios puestos directivos en el Ministerio de Exteriores de su país. Asimismo, ha sido encargada de negocios en la Embajada de Rumanía en el Reino de Noruega, ministro consejera en la Embajada en el Reino de España y representante de Rumanía en la Organización Mundial del Turismo. Desde el pasado año 2020 desempeña el cargo de coordinadora de la sección consular de la Embajada de Rumanía en el Reino de España y también desde el pasado año es la decano del Cuerpo Consular en Madrid. A nivel de currículum académico podemos destacar que la señora Almasán es licenciada en Relaciones Económicas Internacionales por la Academia de Estudios Económicos de Bucarest, es también graduada de la Academia Diplomática de Bucarest y cuenta con un máster ejecutivo en Dirección Comercial y Marketing del Instituto de Empresa de Madrid. Ha realizado varios cursos postuniversitarios en la Universidad de Gante, el Instituto Real Klingael y Genève Centre for Security Policies. Vaya nombre, Ana María, podría haberlo traducido. A finales de 2018, tras graduarse de un curso de especialización en Londres, se certificó como consultora especialista en etiqueta empresarial internacional con Mending Manners International Etiquette and Protocol Academy of London. Como mujer proactiva que es, en España ha desempeñado el cargo de presidenta de la Asociación de Diplomáticos Extranjeros ADE, institución desde la que organizó numerosas actividades benéficas y culturales que servían como punto de encuentro entre diplomáticos y miembros de la sociedad española, aparte de que eran unos encuentros muy divertidos que espero que ahora que estás en la Junta de Gobierno, cuando pase esta pandemia, se vuelvan a repetir. En recompensa a su trabajo ha sido distinguida con la Medalla Nacional al Mérito Diplomático por el Gobierno de Rumanía y asimismo es académico correspondiente de la Academia de la Diplomacia del Reino de España y está en posesión de la Medalla de Honor de Plata de esta corporación asturiana. Tras hablar de tu impresionante currículum, Ana María, me gustaría señalar que este año se conmemora el 140 aniversario de relaciones diplomáticas entre Rumanía y España. 140 años en los que nuestros países han venido estrechando los fuertes lazos diplomáticos, económicos y sociales que nos unen, sin olvidar los antiguos lazos históricos que tenemos, en especial el hecho de que la antigua Rumanía, la Dacia, fuese conquistada por el emperador romano de origen hispano, el César Marco Ulpio Trajano. Lo mismo tiene sangre hispana por ahí.
Y ahora, con el permiso de los presentes, cedo la palabra a la señora Almasán para que nos hable de retos y experiencias consulares en tiempos de pandemia. Recordad que tras la intervención de la señora Almasán se le formularán aquellas preguntas que nos vayan mandando los asistentes a este acto a través del chat de Zoom o de la plataforma YouTube, que nos hemos modernizado. Para las autoridades asistentes al acto presencial, tienen ustedes a mano bolígrafo y papel para formular sus preguntas y que podrán entregar a nuestros encargados de protocolo. Del mismo modo, aprovechar para recordar a los que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom que mantengan sus micrófonos apagados. Y ahora, sin más dilación, querido decano del Cuerpo Consular de Madrid, querida Ana María, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, querido Alfredo. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Como decía Alfredo, soy la decana del Cuerpo Consular de Madrid y es de verdad un enorme placer estar hoy aquí en este entorno tan maravilloso como es el entorno del Instituto de Estudios Históricos Vances y Valdés y apoyados también por el Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias y rodeada por mis queridos compañeros. ¿Nos escuchan? Ahora sí, rodeada por mis queridos compañeros cónsules generales acreditados en Madrid y cónsules honorarios, por supuesto. No podría ser una mañana más típica por un cónsul. He empezado mi día a las 6 de la mañana con emergencias, he tenido ya una reunión en el consulado y he corrido para aquí, para que veas un poco cómo vivimos los cónsules. No tenemos fiestas, no tenemos fines de semana, no tenemos fines de año. Siempre hay o la pandemia, o Filomena, o una explosión, o un accidente, o una tragedia, o un drama social. Siempre hay algo. Pero siempre hay también satisfacciones y la gran satisfacción de poder ayudar a la gente. Y esta mañana quería agradecer al Instituto de Estudios Históricos y al Cuerpo de la Nobleza y a Alfredo Renard por darme la oportunidad de expresar unas opiniones personales en cuanto a lo que hemos vivido en esta pandemia. Para todos nosotros, como para la sociedad entera, como para el mundo entero, este año fue un año que nunca se ha visto. Y creo que, bueno, seguimos con unos tiempos muy complicados. Y creo que para el cuerpo consular ha sido probablemente la mayor crisis desde la época de los cónsules romanos. Y ahora voy a daros unas pinceladas de lo que hemos vivido. Hemos empezado en España en marzo del año pasado con el lockdown profundo, con el estado de alarma, sin saber a dónde vamos. Las líneas telefónicas de los consulados estaban incendiadas, la gente nos mandaba miles de correos, y cuando digo miles tal vez fueron decenas de miles. Teníamos decenas de miles de llamadas, todo el mundo quería o repatriarse, quería preguntarnos qué va a pasar, nosotros no sabíamos nada, como de hecho nadie de la sociedad mundial. Fue la primera crisis mundial completa, global, a la vez, simultánea, que tenía tantas incógnitas que nos forzaban de alguna forma reaccionar en el momento y a veces improvisar. Os voy a contar lo que hemos hecho desde el Consulado de Rumanía y lo que hemos hecho desde el Cuerpo Consular de Madrid. Y aquí agradezco a los colegas cónsules generales y cónsules honorarios por estar aquí esta mañana con nosotros para intercambiar un poco nuestras experiencias. El consulado, la sección consular de la Embajada de Rumanía, que tengo el honor de dirigir, se enfrentó desde marzo, como digo, desde marzo del año pasado, con una multitud de retos que nos han cambiado la vida y que nos han cambiado la forma de trabajar. Entre los retos principales diría que uno de los más grandes fue la gran volatilidad
de los tiempos. O sea, no sabíamos si se podría repatriar a alguien, no sabíamos cuáles eran las restricciones de transporte, no sabíamos por dónde tenían que ir, la gente no sabía qué pasaba, la gente se estaba ya enfermando, se estaba ya contagiando. Había una multitud de retos que nos ocupaban, por lo menos en el consulado de Rumanía, en la sección consular, nos ocupaban 20 horas al día y tal vez más en algunos momentos. La primera hora fue algo que yo creo que en mi carrera y en la carrera de todos de aquí jamás lo hemos vivido. Ahí creo que de verdad los cónsules, los equipos consulares estuvimos junto con otros grupos profesionales en la primera línea de la batalla contra este virus. ¿Qué otro reto? Tal vez esta volatilidad y la impredictibilidad de las cosas, las incógnitas que te marcaban las pautas, las actividades. No sabíamos qué reglas íbamos a tener desde el día de mañana, qué restricciones de movimiento. Todo eso nos impactó muchísimo en los consulados. Luego había, de hecho lo seguimos teniendo, el gran reto en cuanto a la interacción humana, porque las personas de todo el mundo, los ciudadanos de todo el mundo, cuando no saben algo, llaman al consulado. A ver si el consulado tiene la varita mágica y tiene la respuesta mágica. Y no fue así, porque muchas veces nosotros no teníamos la respuesta mágica para nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. Llamaban en casos de los más complejos que había, familias que se encontraban atrapadas en España, familias que tenían algunos fallecimientos en el país, en Rumanía, por ejemplo, tenían que ir, no podían ir, estudiantes, casos sociales, tuvimos de todo en este año. Pero lo que creo que aparte la dimensión, digamos, compleja, negativa de retos, yo creo que la pandemia también ha traído algunas cosas que nos han ayudado a mejorar nuestras actividades. Por ejemplo, venir a los consulados con citas. Yo creo que todos los que trabajamos en los consulados agradecemos que la gente ha entendido en este año la importancia de tener una cita. Y ahora en concreto voy a referirme un poco a lo que hemos hecho en la sección consular de Rumanía. Como bien saben, la comunidad rumana es la comunidad más grande extranjera que hay en España. Somos un poco más de 1 millón de rumanos viviendo en España. Y como era lo normal, los problemas eran proporcionales con el número de la comunidad. En la sección consular de Rumanía en España es la segunda mayor del mundo, pero aún así, digamos que en los tiempos de pandemia no dábamos abasto. Una de las líneas prioritarias de trabajo, y fue creo que para todos, en la primera ola de la pandemia, fue cómo ayudar a la gente a repatriarse. Y para que tengáis la imagen de los retos que teníamos. Para el primer vuelo que hemos organizado de repatriación desde Madrid, tuvimos 4.800 solicitudes. 4.800 solicitudes que teníamos que escanear, mirar, analizar, y de estas 4.800 solicitudes meter 189 pasajeros en un vuelo. Era muy difícil, porque ¿qué escoges? El estudiante Erasmus, la persona enferma, la persona que tiene a alguien muy enfermo en Rumanía. Fue muy difícil. Todo esto ha venido con una carga emocional enorme para todos nosotros. Organizamos el año pasado, en la primera ola, vuelos de repatriación desde Tenerife, Madrid, Barcelona, Málaga. En total, desde España, logramos repatriar un cuarto de lo que repatrió Rumanía el año pasado de todo el mundo. Aparte de eso, hemos colaborado muy bien con otros países europeos, por supuesto con España,
en ayudar a la gente a repatriarse de otros continentes, de Asia, de América Latina. Se han fletado vuelos que incluían también ciudadanos rumanos, aparte de otros ciudadanos europeos. Fue de gran ayuda. Otra de las líneas de trabajo del año pasado fue la asistencia consular. Imaginaros que en un periodo de menos de 2 meses, solamente en la sección consular hemos recibido más de 50.000 llamadas, probablemente el doble de emails. Y a todo eso se respondía en el momento. Se les atendía en el momento. Los emails necesitaban respuesta rápida. Entonces, siempre esta era una de las prioridades nuestras. En el contexto en el cual trabajamos desde casa en las primeras semanas. Hemos tenido que repensar la forma, y creo que ahí todos los consulados hemos tenido que hacer eso, repensar la forma de prestar los servicios a los ciudadanos trabajando desde casa, trabajando sin los sistemas propios de un consulado y adaptándonos de alguna forma que respete todas las leyes, porque la legislación está ahí y hay que respetarlos en pandemia o no en pandemia. Y esto fue un punto muy importante. ¿Qué otras cosas hemos hecho? Hemos dado asistencia consular a decenas de miles de personas. Hemos ayudado muchísima gente en situación, digamos, de exclusión social. Para mí personalmente fue una de las prioridades porque la pandemia tocó muy fuerte a las personas que tenían pocos recursos, a las personas que se encontraban en situación de calle. Ahí hemos colaborado muy bien con varias asociaciones de rumanos, con varias iglesias rumanas, con la Cruz Roja, por supuesto, con Cáritas, con otras ONGs españolas. Hemos colaborado muy de cerca con otros consulados que tenían, digamos, el mismo problema, la misma prioridad. Otra de las prioridades fueron los menores institucionalizados, tutelados aquí, porque ellos también fueron afectados, había que encontrar soluciones en tiempo real. Luego, los estudiantes, como estamos en un país europeo, hay muchos estudiantes Erasmus con intercambios. También representaron una de nuestras prioridades. Hemos colaborado muy de cerca con las universidades, con el Ministerio de Educación, tanto rumano como español. Ahí creo que hemos logrado desde muy temprano ayudarles a repatriarse. Y tantos otros casos de asistencia consular. También como parte de esta sociedad, digamos, desde el consulado y desde el cuerpo consular también hemos aportado nuestro granito de arena a los esfuerzos de las ONGs españolas, Cruz Roja y otras ONGs. Y creo que esto fue, digamos, ha impulsado también y ha generado reacciones similares en las comunidades nuestras. Y creo que fue importante, fue un granito de arena, pero que luego se multiplicó varias veces. ¿Qué hemos hecho también para poder dar respuestas en tiempo real? Nos hemos coordinado con los sistemas que tenemos en WhatsApp, en email, en grupos de email, en grupos de WhatsApp, tanto con los cónsules rumanos en toda España, como con los cónsules rumanos en todo el mundo, como con los cónsules extranjeros en España y los cónsules europeos. Esto nos ha permitido, esta coordinación nos ha permitido saber, como decía, en tiempo real, qué restricciones hay, por ejemplo, si vas a Francia, si tienes que cruzar Suiza, si tienes que cruzar Italia, qué puede entrar, qué no puede entrar. Podíamos dar respuestas rápidas. Y esto creo que ha sido clave a la hora de afrontar la crisis. Coordinarnos, colaborar en tiempo real. Desde el cuerpo consular hemos colaborado muy de cerca con el Ministerio de Asuntos Exteriores, como es normal, con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de Interior,
muy, muy de cerca. Los colegas que están aquí presentes saben, cualquier pregunta que venía de un colega de cualquier parte del mundo acreditado en Madrid, desde el cuerpo consular la dirigíamos de inmediato a los departamentos responsables. Y en cuanto recibíamos respuesta por parte española, esta respuesta se compartía con todos los otros cónsules, de tal manera que todos estemos enterados a la vez de todo lo que estaba pasando. Y esto yo creo que fue clave, el diálogo con las autoridades españolas, el diálogo con autoridades europeas, el diálogo con ONGs, porque muchas veces nos venían casos que necesitaban asistencia consular a través de ONGs o a través de iglesias o a través de universidades. Y creo que ahí está, este diálogo y esta colaboración fueron claves. Como decía, la coordinación en tiempo real también nos ayudó a sobrevivir en estos tiempos, porque al final la gente espera respuestas de los consulados y esperan respuestas ya, o sea, no la esperan dentro de 3 meses. Si a una persona le pasa algo, a esta persona hay que darle una solución en el momento, no se puede dar dentro de 3 meses. Y por eso digo que la colaboración y el diálogo fueron clave. También pasaron cosas bonitas en esta pandemia y siguen pasando cosas bonitas. Y tal vez luego, en el momento del debate, podría mencionar algunos. Pero solo os voy a contar un caso que yo creo que nos ha marcado a todos en el consulado rumano. Imaginaros en plena pandemia, todo estaba en lockdown, no se movía ni nadie en la calle. Había un señor que toda su vida había vendido juguetes en Gran Vía, con contrato legal, con las autorizaciones legales y todo. Esta persona, como no había nadie que le comprara sus juguetes y ya no podía estar en la calle, esta persona se quedó sin trabajo, se quedó sin dinero, se quedó sin casa. Llevaba ya 3 semanas, sin recursos prácticamente. Al inicio de este periodo de 3 semanas nos llamó para repatriarlo a Rumanía. ¿Qué pasa? Que para comer vendió su teléfono. Entonces nosotros, aunque intentábamos localizarlo para ponerlo en el primer vuelo, no había forma de contactar con él. Y estaba yo en Barajas, el primer avión decolando, y me llama la secretaria diciendo: señora, este señor que vendía juguetes en Gran Vía ha vuelto, ha logrado tener un teléfono y nos ha llamado, pero el vuelo, ya os digo, el avión estaba decolando. Ya no podíamos hacer nada, o sea, ya estaba perdida la situación. Digo, vale, intentaremos saber cuándo tenemos el siguiente vuelo. El siguiente vuelo no se sabía cuándo iba a venir. El señor ha hecho de todo. Se entregó a la policía, llamó a SAMUR, durmió en las entradas de edificios, se pasó por contagiado con COVID solo para que lo atendieran en el hospital y para que lo dejaran dormir en el hospital. Ha hecho de todo. Y cuando cuando nos llamó y logré contactar con él, estaba en un tren que va a Guadalajara, dando vueltas en el tren para que no lo parara la policía y que pudiera dormir. Me impactó y nos impactó tanto este señor que le dije: bájate a Alcalá, en la estación de Alcalá, no te mueves de ahí hasta que nosotros no venimos. Y yo te prometo que esta noche tienes casa. Gracias a una voluntaria que ni conocía en este momento, este señor tuvo casa, tuvo alojamiento esta noche y la noche siguiente. Logramos, y aquí viene el gran apoyo de las empresas, y les agradezco a través de esta vía también, logramos encontrarle un trabajo en Huelva. O sea, estamos en pleno lockdown, no se movía nada. O sea, imaginaros España paralizada en primera ola. Logramos encontrar un trabajo en Surexport, en Huelva, un trabajo de agricultura. Mandamos a este señor ahí, y para que veas por qué es bonita esta historia, porque os la cuento.
Lo mandamos, el señor muy serio, empezó a trabajar, todo bien. Nos viene este año en el consulado, un año después, justo un año después, trayendo, yo no lo reconocí, porque en el consulado de Rumanía tienen cada día 300 personas al día, o sea, no quería reconocerlo. Nos trae otro señor de la calle que él estaba ayudando. No sé si os acordáis la película Pay It Forward, un poquito más así, o sea, algo del estilo. Este señor que nosotros logramos apoyar, y es un caso puntual que hemos hecho varios, pero este es un caso que nos marcó a todos. Este caso, esta persona ayudó luego a otro de la calle que hoy en día estaba sufriendo de la tercera y de la cuarta ola del virus. O sea que hay cosas también muy bonitas que han pasado. Ahí hemos visto generosidad, hemos visto mucha solidaridad entre gente que tal vez no tiene los recursos, perdóname, que tal vez no tiene los recursos de ayudar a los demás. Y creo que esta pandemia ha enfatizado también la parte buena de la gente. La solidaridad con el más afectado, la entrega a los demás, esta generosidad que tú ves en la gente, la parte los sentimientos, bueno, también lo hemos visto en esta pandemia. Hemos visto médicos, hemos visto asistentes sociales, hemos visto gente, por ejemplo, cuando nos vimos apoyando a la Cruz Roja Española, me impactó mucho este caso también. Estábamos en el banco de alimentos, ahí en Merca Madrid. Había voluntarios para la Cruz Roja que se habían quedado en paro y nos decían, pues yo en lugar de quedarme en casa, pues vengo aquí al banco de alimentos y apoyo a los demás, porque, o sea, por lo menos hago algo para la sociedad. Y nos impactó muchísimo, muchísimo. Y muchos otros casos, o sea, también la pandemia, yo creo que, aparte de estas cosas, yo creo que también nos ha forzado a repensar un poco la forma de hacer las cosas. También la forma de organizar nuestra actividad consular. Por ejemplo, en la sección consular rumana, si antes teníamos hasta 800 personas en el día en el consulado, hoy en día tenemos en torno a 300, pero todos con cita. ¿Qué logramos con eso? Logramos incrementar la eficiencia de todo lo que hacemos, la calidad de todo lo que hacemos. Logramos que un 80% de todos los que pasan por nuestro consulado estén atendidos entre 2 y 5 minutos. 80% estoy hablando, que es una cifra enorme. Logramos que en poderes, por ejemplo, en el departamento de actos notariales, se les entrega el poder en 15-20 minutos, que a veces son poderes de herencias que son muy complicados, como bien saben los colegas. O sea, se ha logrado algo que digamos que hubiera sido bastante difícil introducir, o sea, el sistema de citas hubiera sido bastante difícil introducir si no hubiera sido este contexto. Ojalá no hubiéramos tenido este contexto, pero digamos que dentro de lo malo también hemos hecho cosas buenas. Y en este contexto difícil hemos hecho cosas que nos van a ayudar en el futuro. También muchísimo de los que estamos aquí y de los otros consulados hemos logrado introducir cambios, inclusive cambios legislativos para facilitar los trámites consulares, que los ciudadanos están súper agradecidos con estos cambios. Se ha digitalizado una gran parte en muchos consulados de los trámites. Entonces, yo creo que también hay que ver esta parte. Sigue siendo un periodo difícil, como bien sabemos, la pandemia sigue. Seguimos teniendo muchos retos, hay muchas restricciones en el mundo, hay varias olas de contagio en varios países, la gente empieza a viajar, con lo cual van a empezar otra vez, digamos, los problemas específicos, pero yo creo que yo estoy muy optimista que vamos a superar todo eso.
quiero dar las gracias a todos los colegas cónsules acreditados en Madrid por la forma en cual hemos colaborado dentro del Cuerpo Consular de Madrid. Fueron y siguen siendo tiempos difíciles, pero de verdad estoy súper agradecida a todos ustedes por la forma impecable de colaborar en todo este año. Desde el consulado más pequeño hasta el consulado más grande, yo creo que hemos visto todos esta disponibilidad de intercambiar buenas prácticas, de ver qué funciona bien, qué no funciona bien, de ver qué consulado es muy bueno en tal servicios, cuál hace mejor otra cosa. Entonces, este intercambio, yo os estoy muy agradecida, estoy muy orgullosa, tanto de mi equipo en la sección consular, como de mis colegas cónsules acreditados en Madrid. Os doy las gracias, Alfredo, por facilitar este debate, sacar un poco a la luz lo que hemos hecho. Podríamos hablar todos de aquí horas y horas y horas de lo que hemos hecho. Y aparte de eso, darte las gracias a los patrocinadores, al Instituto Histórico de Estudios Históricos y al Cuerpo de la Nobleza, por estar siempre cerca al cuerpo diplomático, al cuerpo consular. Alfredo decía que en mi capacidad anterior de presidenta de la Asociación de Diplomáticos Extranjeros hemos hecho muchos proyectos comunes. Espero que una vez que volvamos a la normalidad, que hagamos estos y más proyectos con el cuerpo consular acreditado en Madrid. Estoy convencida que la colaboración que tenemos con el Cuerpo de la Nobleza de Asturias, que es fantástica, es un cuerpo dinámico, con muchísimas actividades que os invito a los que no conocéis de acercaros un poco a todo lo que hacen. Estoy segura que volviendo a la normalidad vamos a retomar también estas actividades y de verdad muchísimas gracias de corazón por darnos el entorno para explicar a la gente lo que hacemos. Y agradecer también a las empresas, a las autoridades españolas, porque en estos tiempos complicados nos han estado siempre cerca, siempre nos respondían a las preguntas. Había tantas incógnitas este año y tantos dolores de cabeza, pero que siempre estaban ahí, que sea del Departamento Consular, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que sea del Departamento de Protocolo, de Sanidad Exterior, del Ministerio de Interior, de los aeropuertos. Siempre han estado ahí respondiendo a nuestras miles y miles de preguntas. O sea, esta es la parte interesante, que la pandemia no ha traído un tipo de problema, ha traído miles de problemas. Y es muy difícil desde fuera ver lo que hacemos dentro. Es muy difícil entender la carga de trabajo. No hay un día normal en el consulado, no hay un día igual que el otro. Como les decía, si no está la pandemia, está Filomena, con todo bloqueado, con la gente parada en los aeropuertos. Si no está Filomena, está la explosión. Si no está la explosión, está algún accidente no sé dónde, de coches. Si no hay eso, hay hospitalizados, hay fallecidos. Por ejemplo, en pandemia, nosotros, los rumanos, para que los que no sepáis, tenemos una cosa muy cultural, muy específica, que como ortodoxos también, queremos enterrar nuestros muertos en el país. O sea, es algo muy cultural, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que hemos tenido el año pasado, en la primera ola, fue cómo repatriar a estos muertos a Rumanía. Cómo hacer que la gente vaya a los funerales, que también era un problema. Tuvimos un caso que lo tenemos todos presentes en el consulado, de una persona, una madre, que no llegó al entierro de su hijo de 14 años en Rumanía porque no había cómo, no había avión,
no había bus, no había tren, no había barco, no había nada. Y esta mujer no ha visto a su hijo de 14 años en verano. Entonces, a veces se olvida, y aquí quiero enfatizar eso, a veces se olvida que los cónsules y los equipos consulares somos humanos. O sea, no somos unos robots que responden a unos teléfonos, a unos mails. O sea, esta pandemia ha traído una carga emocional para todos nuestros equipos enorme. Una carga psicológica enorme. Pero estoy muy agradecida que hemos logrado pasar por esta pandemia, ayudar a muchísima gente. Estoy un poco triste que hemos perdido en esta batalla inclusive a varios colegas. El cónsul general de Perú, que fue miembro de esta junta, se ha muerto 3 días antes de retirarse. Fueron cosas tristes que nos impactaron. Pero digamos que soy optimista porque hemos visto en esta batalla, hemos visto muchas cosas buenas, mucha disponibilidad, mucha generosidad por parte de la gente y creo que andemos adelante. Gracias. Decía Churchill, no he tenido tiempo para preparar un discurso corto. Pues, Ana María, muchísimas gracias por tu testimonio. Creo que es importante porque aquí en esta sala casi todos son miembros del cuerpo consular, por lo tanto saben de lo que está hablando Ana María, pero hay una mesa que no son miembros del cuerpo consular y hay creo que 80 personas conectadas que tampoco son del cuerpo consular y que está bien que se sepa ese gran trabajo que han ustedes realizado, que siempre realizan, pero que este último año, como bien has dicho Ana María, ha sido especialmente complicado. Yo, por ejemplo, con Ana María, antes de la COVID, pues hablábamos cada 2 días, pues media hora mientras ella iba al trabajo por la mañana para contar cotilleos y estas cosas, ¿no? Con el café. Y durante la pandemia hablar con Ana María ha sido prácticamente imposible y cuando hablabas con ella estaba agotada. No derrotada, pero agotada. Y creo que han hecho ustedes una gran labor que les deben mucho a tanto sus compatriotas como los españoles o el país donde estén en servicio y de verdad, gracias. Y ahora, después de tu intervención, Ana María, con tu permiso y el permiso de los presentes, tengo el honor de invitar a hablar de su experiencia al frente del Consulado General de Colombia a la Cónsul General de la Embajada, doña Gloria María Borrero y Restrepo, quien fuera ministro de Justicia y del Derecho de la República de Colombia. Abogada de la Universidad Javeriana, especializada en Derecho Administrativo y amplio conocimiento de sistemas judiciales, procesos de gestión jurisdiccional y reforma procesal, con experiencia en múltiples países latinoamericanos, implementó programas de cooperación internacional en temas de justicia durante su mandato. Fue gestora, miembro fundador y directora ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia. Durante su mandato como ministro de Justicia, diseñó el componente de justicia del Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, de la Política de Lucha contra las Drogas Ilícitas Ruta Futuro y del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia. Una vez comentado el currículum de la cónsul Borrero, estimada Gloria María, le invito a subir a la tribuna y tomar la palabra. A todos. ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. Tanto, no, yo no sé. Bueno, de verdad, mil gracias al Instituto por esta invitación. A Ana María, la presidenta de nuestro cuerpo consular. Cuando me ofreció el presidente Duque, saliendo del ministerio, ser cónsul en Madrid, me dijo, allá hay muchísimo trabajo. Y le dije, presidente, usted sabe que a mí me gusta trabajar. Nunca me imaginé que me iba a tocar una pandemia y que iba a trabajar tanto como yo llegué un poquito antes de la pandemia. Hasta ahora estoy descubriendo este Madrid abierto y España abierto.
Los consulados estuvimos en la primera línea de la pandemia, como lo explicó Ana María, sin que nadie fuera consciente de eso, pero ahí estuvimos con nuestros connacionales. Colombia tiene actualmente en España 514.110.000 ciudadanos y de manera no legalizada aún, de manera irregular, cerca de 93.000. O sea, tenemos un poquito más de 600.000 colombianos. Madrid tiene el 40% de esa población. Yo soy cónsul en Madrid, en las 12 villas y en Galicia, y Colombia tiene en total 7 consulados en España. Somos una de las poblaciones más grandes que está en España en este tema. ¿Qué significó la pandemia para nosotros? Como dijo Ana María, grandes retos, el estar en esa primera línea y lo más... ¿Me oyen, cierto? No, es que creo que ha apretado el botón de... ¿Dónde? No, en el micrófono. Hay un botón. ¿Aló? 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 No. Y lo más importante es que le pusimos cara humana a nuestro trabajo diario. Yo creo que a veces el trabajo en los consulados, el realizar trámites se vuelve tan repetitivo que uno no sabe quién es el ciudadano que tiene al frente. Y digo que esta pandemia nos sirvió para eso y le sirvió a mi equipo, ¿no? Esteban, le sirvió a mi equipo. Ya, pero yo no me muevo ni lo muevo. ¿Qué nos significó también? Una gran capacidad de adaptación. Yo soy una persona que me gusta planear, y la planeación que tenía, no, yo creo que ¿cómo es? No, creo que no. Y la planeación que tenía, pues, con esta pandemia y con todas estas vicisitudes, no se puede lograr. El manejo del estrés lo hemos aprendido a manejar, el hecho de estar al frente de tantos problemas humanos, y quiero decir acá, la migración colombiana, de la mayoría de las personas que acuden al consulado, son personas con una capacitación de bachillerato y tienen dificultades económicas. El que tiene dificultades es el micrófono, que está... Sí, voy a hablar sin micrófono, ¿les parece? No me preocupo de eso, porque me estoy desconcentrando. También tuvimos como el gran reto la adaptación del consulado, que era absolutamente presencial. Antes de la pandemia recibíamos cerca de 450 personas al día, y con la pandemia pues nunca teníamos cita previa. Yo creo que eso fue de las cosas positivas que nos dejó la pandemia, como dijo Ana María, el trabajar con cita previa. Hoy estamos dando 220 citas al día, pero siempre llegan personas sin cita, pero alcanzamos a atender en promedio diario entre 220 y 250 personas. Igualmente, pues yo estaba casi recién llegada, la pandemia me hizo estrechar los lazos con todas las autoridades españolas y conocer más decididamente todas las asociaciones de colombianos y toda esa capacidad que teníamos instalada en España, la cual podíamos acudir ante estas necesidades. Se crearon redes humanas, igual que se crearon para los humanos, en la entrega de alimentos. Desde el segundo día del confinamiento teníamos colombianos generosísimos que no dejaron de salir un solo día a llevarles alimentos a los colombianos. Al principio acudían, nosotros los dirigíamos a Cáritas, a la Cruz Roja. Cuando volvían a llamar, no nos dan alimentos, nos estamos muriendo de hambre. Entonces se crearon esas redes humanas y acudimos a algunas fundaciones, como la Fundación Altius, que es una fundación española que le da, nos ayuda a dar alimentos de emergencia, y adicionalmente ahora están trabajando en el tema de empleabilidad, que es el gran problema que tienen
los colombianos en este momento en España. Hicimos también con la cónsul de Barcelona una campaña de donación de alimentos entre varios colombianos y alcanzamos a recoger para esa emergencia 10.000 euros, que nos sirvió muchísimo para esos 2 primeros meses de la pandemia. Acudieron a nosotros por requerimiento. 66.000 personas requerían, tuvieron esas necesidades. Hicimos 55% de la asistencia fue de ayudas de emergencia. Nos tocó también los vuelos humanitarios. Colombia repatrió 40.000 colombianos de todo el mundo y nosotros en especial realizamos 17 vuelos humanitarios y nosotros teníamos que atravesar el Atlántico, o sea, era todo más complejo, convencer a las aerolíneas que nos fletaran vuelos que no les subieran la tarifa a esos vuelos. Nos dieron las aerolíneas 85 cupos para que no tenían recursos en ese momento, y mientras los turistas varados y los estudiantes pudimos tener plata de Colombia para darles bonos de alimento, y con esta red de albergues, hoteles, y un colombiano maravilloso que es el dueño del Roommate, nos prestó sus hoteles para poder alojar algunos estudiantes y turistas varados, entre ellos unos deportistas, y para que no perdieran su capacidad de deportista, les llevó todos los aparatos de gimnasia, eran ciclistas, y las ciclas estáticas, y los tuvo casi un mes en sus instalaciones. Nosotros ayudamos a 17 países. España, en Madrid, se convirtió en ese puente para todo el resto de países para poder repatriar colombianos. El Consulado de Colombia no atendía telefónicamente, o sea, era todo presencial, y desde la pandemia instalamos la atención telefónica. Ya la asistencia jurídica y todas esas consultas se hacen de manera telefónica. Tenemos un correo, tenemos el teléfono y tenemos de manera presencial, y ya con esas 3 vías de atención hemos recuperado los montos de atenciones que teníamos en el año 2019. O sea, hemos potencializado esas 3 líneas de acción. El registro consular ya lo hemos incentivado, ya tenemos 101.000 colombianos inscritos en el registro consular. Yo creo que los colombianos se dieron cuenta de que es importante acercarse al consulado, porque el consulado les ayuda. La otra cosa que hicimos en la época del confinamiento es que a través de nuestra plataforma de Colombia Nos Une, hicimos varias actividades de entretenimiento, de formación, de manejo del estrés, de manejo de la soledad. Hicimos un convenio con el Instituto de Psicología de Madrid, que aún no conservamos, y nos atienden a personas que están con problemas psicológicos. Nosotros tenemos en el consulado 600 víctimas de conflicto armado registradas, que también traen esa carga psicológica, y les hemos prestado una especial atención. Nos acompañamos a las personas de tercera edad, cómo las detectamos cuando van por su supervivencia de vida. Entonces las pudimos filtrar y les hacíamos llamadas. Puse un equipo de trabajo en el consulado para llamarlas de manera permanente, averiguar cómo estaban y ayudarles a manejar su soledad. Nunca habíamos trabajado con personas de la tercera edad. La Cancillería de Colombia, ha mejorado mucho su sistema de información, el CITAC, y ya hemos creado, o sea, el consulado, ya tenemos más ABC para que la gente no llame a preguntar siempre lo mismo, o que lo van a seguir haciendo, pero estamos dando capacitación como en esos trámites estándares.
hemos ya hecho más en trámites en línea, nos falta muchísimo. El consulado a partir de mayo nos pusimos la meta de 0 papel, o sea, no estamos para ahorrar recursos, estamos en austeridad. Nos pasa una cosa, el consulado somos 30 personas, de esas 17 nos contagiamos de COVID, ahora tengo 4 personas, 2 de ellas contagiadas y 2 en aislamiento, pero pudimos lograr una certificación para COVID. O sea, tenemos altos estándares y estamos certificados por APROS por un año, ya casi se nos vence la certificación para que los ciudadanos se sientan seguros, pero a pesar de eso nos hemos contagiado 17 personas, ya empezó la vacunación del equipo del consulado, de acuerdo con también cuando toda la gestión que hizo Ana María y que hizo el equipo consular para que fuéramos considerados de primera línea y nos ayudaran a vacunarnos a las personas de los consulados. En términos generales, esa es como nuestra historia. Tuvimos, o sea, yo creo que otra cosa que implementamos, porque como estábamos manejando plata, poca, pero plata para ayudar, que nos mandaba Colombia, que iba para los colombianos varados o para las personas que tenían alguna necesidad o las víctimas, implementé desde el primer mes de la pandemia una rendición de cuentas públicas. Todos los primeros días del mes yo mando a todas mis redes y a todas las personas unas infografías en que cuento lo que se hizo, cómo vamos, la plata que hemos ejecutado, que ya no tenemos plata para ejecutar eso. Yo creo que ya estamos en la normalidad. El consulado desde el 1 de junio del año pasado entramos en la normalidad. Nunca cerramos el consulado, los trámites de emergencia se hacían y con nuestra acreditación tuvimos que ir al consulado a dar pasaportes de emergencia, pero nunca lo cerramos para eso y desde el 1 de junio regresamos. Estamos en la normalidad, ya varios consulados, Ecuador, Perú están haciendo elecciones, ya Colombia se está preparando para esas jornadas electorales que son esos grandes retos que tienen. Entonces, yo sí creo que tenemos muchas experiencias que compartir. Esto ha significado mucho para los consulados. Estamos compartiendo buenas prácticas aquí con la Junta. Nos contamos todos los cónsules que hacemos. Hemos aprendido lo que hacen otros. Yo creo que lo más importante es que le pusimos rostro humano a lo que hacemos y esto ha exigido un perfeccionamiento de nuestra labor y yo creo que los consulados no van a ser los mismos después de esta pandemia. Así que les agradezco mucho y también aprovecho para agradecer la invitación y agradecerle a las autoridades españolas de verdad todo lo que le ayudan a los colombianos que realmente en estos momentos la están pasando mal. Aquí en España y en Colombia, por lo que ustedes saben, pero quiero hacer aquí una pública declaración. Colombia es un Estado de Derecho. Ustedes han visto lo que está pasando en las noticias. Estamos atravesando hace casi ya 15 días un paro nacional. En ese paro hay vandalismo, como en todas partes. Nosotros no tenemos violencia policial. Somos un Estado de Derecho y el presidente Duque ha abierto al diálogo para que todas las personas puedan expresar. Y yo creo que hay la mejor voluntad de que entre todos los colombianos lleguemos a un pacto de cosas fundamentales para superar esta pandemia y esta situación. Los colombianos siempre nos reta la vida con grandes cosas y siempre salimos muy bien y sé que de esta también lo vamos a salir. Pero esta pandemia espero que todos salgamos mejor y que no dejemos nadie atrás. Muchas gracias. Ahora me gustaría llamar a la tribuna a doña Giselle Padovan, cónsul general de Brasil en Madrid,
Gisela Padovan, diplomática desde hace 30 años, fue directora del Instituto Río Branco, la Academia Diplomática Brasileña y asesora parlamentaria del Gabinete del Ministro de Exteriores. Sirvió en las embajadas del Brasil en Buenos Aires y Washington y en la misión del Brasil ante las Naciones Unidas. Desde octubre del año 2019 ocupa el cargo consular aquí en Madrid. Señora Padovan. Días, espero que me escuchen con mascarilla. Yo ya incorporé como parte de mi cuerpo, ya la mañana ya con la mascarilla. Bueno, procuraré ser bastante breve porque yo creo que aportar algo quizás un poquito distinto, porque las historias son muy semejantes. Yo creo que los retos que pasamos este año fueron inéditos para todos, para nosotros, sin duda, fueron muy significativos, muy duros, y por eso yo creo que es muy importante, casi como hacer un desahogo acá, ¿no? De todo lo que pasamos, de todo lo que experimentamos. Yo creo que dos cosas yo estaba buscando pensar habremos aprendido. La primera es que los consulados, bueno, siempre tenemos la asistencia, claro que es individual, pero tenemos que estar preparados para situaciones de emergencia, porque vendrá, sea otra pandemia, sea una emergencia climática, sea una situación de conflicto interno en el país donde estamos. Entonces, las situaciones de emergencia vendrán. Tenemos que estar siempre preparados, abiertos. ¿Qué es que nos ayudó tanto? Y fue mencionado acá para los dos, son los contactos con las personas. Sea los contactos entre nosotros, yo creo que una gran conquista, parece muy chica, pero es muy importante, fue la creación del grupo de WhatsApp, por lo cual tanto intercambiamos en términos de reglas, de entrada, salida, quién conoce, quién no conoce. Creo que eso fue fundamental, por lo menos para mí, y creo que hoy día el WhatsApp es una herramienta de trabajo fundamental, pero también el contacto con las autoridades. Yo creo que los problemas que tuvimos en mi consulado, a veces era, ¿quién tiene el teléfono del director de IDEA ahora a las 11:30 de la noche? O sea, tenemos que tener, yo tenía un gran jefe que me decía, no basta tener buenas instrucciones, tenemos que tener buenos amigos. O sea, tenemos que tener los contactos con la inmigración, con la policía, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, con todas las autoridades. Entonces, yo creo que eso es uno de los papeles que tenemos. Yo hago parte de la Junta, Ana María la preside con mucha calidad, con mucha intensidad. Yo creo que esto es muy importante, la fluidez de contactos, no solo entre nosotros, pero entre nosotros y las autoridades españolas. Aquí aprovecho también para agradecer por la cooperación diuturna, no sé si es esta palabra, día y noche, que tuvimos y que fue fundamental con los retos que tuvimos. Nosotros también tuvimos, como todos, mucha gente en situación de vulnerabilidad. Hicimos al inicio un proceso de repatriación porque teníamos los brasileños que estaban acá, legales, muchos ilegales, recién llegados, sin redes de apoyo. Estudiantes, hay muchos estudiantes brasileños acá, es un destino privilegiado por la lengua, y turistas, porque España es un país turístico, todos sabemos, y muy atractivo para los brasileños. Entonces teníamos centenas de turistas varados acá que no podían volver. Y todos sabemos que los turistas no están preparados, vieron por una semana y de repente tienen que quedarse 3 meses. No tienes plata, no tienes ropa, no tienes... Entonces teníamos esos 3 grupos. Brasil optó, contra mi opinión, por hacer vuelos de repatriación totalmente organizados por el consulado. Nosotros no íbamos a las empresas pedir cupos por precios. Nosotros contratamos vuelos, pagamos 100% de esos vuelos. Para mí eso es un problema. Bueno, recibieron plata, pero para Brasil yo pensaba que era un gasto excesivo, pero fue. Y teníamos que organizar todo. Yo aprendí a cómo hacer una licitación, hacer el listado, seleccionar los miles de personas que tenía. Al final hicimos 2 vuelos. No somos tan grandes acá. Yo creo que en España es el único momento en que Brasil no es tan grande. Porque cuando yo escucho a Gloria, que tiene 500.000, que tiene 1 millón, nosotros tenemos 180.000 más o menos. Marruecos, que está ahí el Cónsul General de Marruecos. De Marruecos. Entonces yo acá soy chica. Por una vez en la vida, Brasil es chiquito.
Y bueno, hicimos 2 vuelos, pero era una locura. Yo me acuerdo, estaba en el aeropuerto un día, medio de la lockdown, solo en el aeropuerto, diciendo, segure el vuelo, segure por favor, que no salga, destino controlador, porque hay una persona llegando y viene corriendo. Y ahora sí, o sea, eran situaciones realmente de mucha tensión, pero inéditas, ¿no? Entonces, ahora me ocurrió, hablando de los contactos, quizás podríamos en algún momento hacer una reunión porque otros contactos importantes son las iglesias y las entidades que nos ayudaron, Cáritas, Cruz Roja. Entonces, yo creo que sería interesante quizás organizarnos una reunión con estas personas para que nos enseñen mejor, porque estamos acostumbrados con la asistencia, pero la emergencia nos agarró a todos de sorpresa. Entonces, yo creo que sería interesante, me ocurrió ahora, cuando Gloria hablaba, que nos reuniéramos con directivos de Cruz Roja, de Cáritas, o de alguna iglesia, para charlar cómo fue, qué podemos aprender, qué podemos hacer. Y la segunda cosa, un poco más a la normalidad, fue el cambio en los procedimientos del consulado. Nosotros pasamos muy fuertemente a una situación más de teletrabajo, inicialmente total, pero ahora a la vuelta seguimos, bueno, el consulado trabaja de nuevo, solo con citas, y todo previamente trabajado por teléfono, por email, por nuestras páginas. O sea, si antes teníamos 150 personas al día, que son más, entre 100 y 150, ahora tenemos entre 20 y 30. Todas con cita, no pueden llegar hasta 5 minutos antes, no nos dejan entrar, de modo que no haya problemas de contaminación en el consulado. Y debo decir que hasta ahora, por suerte, en Ciudad de Madera, tuvimos muy pocos casos y ningún contagio dentro del consulado. Todos desde afuera, lo aislamos y logramos mantener. Entonces, lo que aprendimos, que podemos hacer parte de nuestro trabajo desde nuestras casas. O sea, no es necesario. Brasil camina, como muchos países, para un gobierno más digital. ¿No? Con todos, ahora hay un registro general, gov.br, donde todo ciudadano se inscribe y pasa a tener acceso a distintos ministerios. Y Itamaraty está entrando en eso también. Ya termino, que prometi ser breve. Yo creo que vamos a introducir un sistema consular totalmente informatizado, que la persona entra, empieza a bajar los documentos antes de ir, y al momento que esté listo, va al consulado con cita. Entonces, con eso aprendemos que, bueno, tenemos que caminar para el digital, desde el mundo, y podemos hacerlo. La rutina que Gloria hablaba, la rutina tan masacrante de los documentos, puede ser mucho facilitada haciendo las cosas digitalmente y teniendo un final ahí en el consulado para sacar las personas de este consulado. Entonces, bueno, terminando, porque yo mismo tengo que salir a almorzar, yo creo que hay más intervenciones y un debate que podemos aprovechar. Yo diría que son por estas las dos lecciones. Primero, que la coordinación, el intercambio de experiencias, el contacto con las autoridades y entre nosotros fue fundamental y seguirá siendo. Y el segundo, que podemos también trabajar de una manera más digital, sacando gente del consulado, las famosas colas que algunos consulados tienen. Y bueno, nuestro consulado en Lisboa es famoso por eso, que hay colas de 200 personas con muchas informaciones, acá por suerte lo tenemos. Y bueno, creo que caminar para el digital, yo creo que es una solución quizás para todos. Bueno, agradezco muchísimo y agradezco también al Instituto por organizar, no los conocía, yo recién llegué hace 1 año y medio y siempre digo, conozco medio año de Madrid y 1 año de mi piso. Ahora intervendrá por parte por parte del Cuerpo Consular Honorario, don Jaime Enseñat, que es cónsul honorario de Gambia y miembro del Cuerpo Consular de Madrid desde el año 1993, que es también miembro de la Academia de Diplomacia del Reino de España y colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Alfredo, y si me permite, es también secretario de la Junta del Cuerpo Consular. Eso no me lo has puesto. Sí, y él también secretario, además muy activo, junto con Felipe Guillaume, que también es cónsul honorario de Mónaco. Y también tenemos al cónsul general de Marruecos, que también es parte de la Junta. Pues a los miembros de la Junta, bienvenidos todos. Creo que una hora después. Creo que sería interesante escuchar también, y gracias, creo que sería interesante escuchar la experiencia en estos tiempos por parte de un cónsul honorario, que tal vez no tiene tantos instrumentos como los cónsules de carrera, pero que también se le exige muchísimo. Así que... Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y a Ana María por su brillante exposición y por la humanidad y la sensibilidad que ha mostrado. Y bueno, pues yo mi intervención va a ser brevísima y sobre todo pues para manifestar mi admiración y mi reconocimiento y mi felicitación a todos los cónsules como los que habéis hablado hasta ahora, todos los compañeros y colegas como los que habéis hablado hasta ahora, que habéis tenido una ingente labor durante la campaña y que de la pandemia y sobre todo durante el confinamiento, y que lo habéis hecho pues con tanta eficacia y al mismo tiempo, como decía, con tanta humanidad y con tanta sensibilidad, ¿no? Yo quizá mi intervención pues es un poco el contrapunto, porque yo afortunadamente, por la tipología de la comunidad gambiana que existe en España, pues he vivido una experiencia muy distinta, porque en España pues apenas hay alrededor de unos 25.000 gambianos y bueno, no he tenido esos casos que habéis contado porque no existen prácticamente turistas gambianos que vengan a España, estudiantes gambianos que vengan a España tampoco hay prácticamente ninguno, porque siendo Gambia un país donde el idioma oficial es el inglés, lógicamente ellos, los estudiantes gambianos, pues se dirigen a otros países de habla inglesa, como pueda ser el Reino Unido, como pueda ser Estados Unidos. Por tanto, en el principio de la pandemia y del confinamiento, yo no viví esas experiencias que habéis contado, puesto que no teníamos gambianos que repatriar a Gambia, porque la mayoría de ellos vivían en España de una forma estable, ya tenían su vida hecha aquí, por lo tanto no tuvimos ese problema, ¿no? En el consulado. Pero vamos, efectivamente sí viví muy de cerca, por el contacto que tenía con todo el cuerpo consular, pues efectivamente viví toda esa gran labor que hubo que hacer, todas esas dificultades y con las que desde luego me sensibilizo y manifiesto toda mi admiración, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues efectivamente, luego a lo largo del confinamiento y de la evolución de la campaña, sí, efectivamente, hemos tenido que afrontar con más intensidad la actividad consular, puesto que en el caso de los gambianos, por su extracción, que normalmente los gambianos que vienen a España son gente del ámbito rural, tienen una formación muy limitada y no están acostumbrados a los medios telemáticos, a hacer uso de los medios telemáticos, y por lo tanto requieren una atención pues, muy personal y muy presencial, ¿no? Entonces hemos tenido de alguna manera que reforzar pues, esa labor de asistencia de tipo presencial, ¿no? También tengo que decir que me siento también afortunado por ser cónsul de Gambia en un país como España, que gracias a Dios pues, tiene un sistema de salud pues, muy avanzado y de mucha calidad, tanto a nivel técnico como a nivel humano, y por lo tanto pues, los casos que hemos tenido de gambianos que han sufrido el coronavirus o que incluso que por desgracia nos han fallecido, pues hemos conseguido que tuvieran una atención de muy buena calidad gracias a ese sistema de salud que existe en España. Y bueno, pues ya por no alargarme mucho más, pues también agradecer a las autoridades españolas que a pesar del desconcierto inicial que esta pandemia pues lógicamente pues, produjo, pues han reaccionado muy bien, y también a todas las asociaciones españolas, como las que ha citado Ana María, Cáritas, Cruz Roja, etcétera, tantas otras, que en el caso de los ciudadanos gambianos, pues también
han hecho una labor excepcional. No me quiero extender más y reitero otra vez, pues como decía, mi admiración y mi reconocimiento a todos los colegas. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora, con poco tiempo, vamos a alargar el acto 10 minutos, si les parece bien. Al final, con las 4 intervenciones que hemos tenido, el acabar, el que solamente tenemos que extender los 10 minutos, indica que lo hemos hecho muy bien. Vamos a responder una serie de preguntas. Tenemos 7 preguntas. No sé si alguien más tiene alguna aquí presente. ¿No? Vale, pues 7. Para ti, Ana María. ¿Cuál fue el mayor reto para los consulados en esta época de pestilencia por la que hemos atravesado y atravesamos? Como lo decía Vincio, yo creo que esta pandemia fue un test de adaptabilidad a los cambios legislativos, a los cambios sanitarios, a varias medidas sanitarias que se tomaban, a restricciones de transporte. O sea, fue un test de adaptabilidad, de reacción. También fue un test de anticipación de lo que podría venir. Esto yo creo que fue el mayor test. Para afrontar este reto, por ejemplo, nosotros en la embajada, bajo la coordinación de la embajadora, hemos creado un grupo de coordinación que incluía a todos los cónsules de España, humanos en España, otros equipos de otros diplomáticos de la embajada. Y con este grupo de coordinación lográbamos reaccionar, tomar medidas de forma muy, muy rápida. Pero yo creo que esto fue el mayor reto, porque se tomaban medidas en España, en Francia, en Inglaterra, en América Latina, en tantos y tantos países. La gente tenía que viajar, no sabíamos cómo, no sabíamos si se le permitió o no. O sea, fue esta locura de solapamiento de medidas y restricciones a la cual teníamos que responder. Y tenías que responder en el momento, porque la persona no te esperaba. Entonces, ahí, como decíamos con los colegas, el tema de la coordinación, el diálogo con autoridades, con otros colegas en otros países, fue clave. Por ejemplo, tengo un chat, estoy en un grupo de chat de todos los cónsules humanos en el mundo, de tal forma que sé en cualquier momento qué está pasando, no sé, en Nepal, en Colombia, en Brasil, en Gambia, etcétera, etcétera. Porque esta fue la única forma de poder responder a las preguntas. O sea, fue clave. Yo creo que la comunicación instantánea en tiempo real fue clave. Tenemos, parte de la Junta está también en la Cónsul General de Francia. Hace una semana, Marie-Christine, que se excusa por no poder estar aquí, que está de viaje de trabajo. Por ejemplo, creo que era un viernes por la noche, estaba preguntando un contacto para ayudar a alguien de otro país del mundo, de otro rincón del mundo, atrapado en un aeropuerto. Y por la noche, un viernes por la noche, lo vimos a encargar, porque es clave esta comunicación. Bien. ¿Qué crees que se va a quedar para después de la pandemia de las actividades especiales que ha tenido que realizar el cuerpo consular durante este tiempo pandémico? A ver, no sé si estoy en el asentimiento de todos, pero creo que esta forma de coordinarnos, de dialogar, yo creo que esta se va a quedar, porque hemos visto que funciona muy bien. Segundo, creo que la pandemia ha generado y ha impuesto y ha subrayado la necesidad de introducir cambios en la forma de prestar los servicios consulares. Estaba hablando Gisela antes de forma de digitalizar. Gloria también, está la colega de Reino Unido, que lo tiene todo muy, o sea, tiene los servicios muy digitalizados. Yo creo que esto se va a quedar.
la forma de citar a la gente. Hemos visto que funciona mucho mejor citando a la gente, atendiendo a la gente en el momento de la cita. Yo creo que esto se va a quedar. Se va a quedar también, yo creo, y esto lo hemos visto en el consulado, hemos visto también un aumento del respeto por parte de la ciudadanía de las normas. O sea, si, por ejemplo, en todos nuestros consulados, todos hemos aplicado medidas sanitarias, medidas de citar, medidas de formas de organizar, la gente ha respetado eso porque sabía que al final es para su propio bien. Entonces yo creo que esto se va a quedar. Y también creo que ha puesto un reto importante a la forma de hacer, de desarrollar la actividad consular, en el sentido de que los servicios consulares tienen que poder prestarse también desde casa, desde otro entorno que el consulado propio. Porque cuando estás atrapada o atrapado en mitad de Madrid con la sala y hay que intervenir, pues es que no puedes ir al consulado, es que no había forma. Entonces teníamos que reaccionar en tiempo inmediato con otras formas y haciendo servicios, prestando servicios desde casa, prestando asistencia consular desde casa. Y la pandemia ha subrayado esta necesidad de repensar, y ahí creo que todos los ministerios de Exteriores estamos en eso, lo mismo, la necesidad de repensar la forma de hacer actividad consular, inclusive fuera del consulado, que es difícil, porque los sistemas son los sistemas propios para ministerios de Exteriores que no me lo puedo yo llevar a casa, pero aún así hay trámites que digamos que las podría facilitar desde casa o desde otro entorno. Por ejemplo, cuando tuvimos dos colegas que se han contagiado, pues teníamos que pensar cómo hacer para trabajar de otro entorno. Entonces, yo creo que eso se va a quedar. ¿Cree que la vacunación en Europa se está realizando con la diligencia adecuada? Y dentro de esta pregunta, ¿cree que se debería de autorizar la vacunación con vacunas de Rusia y China en Europa? Yo creo que esta es una pregunta que la respuesta no me incumbe y no voy a responder. Yo creo que como en mi país, como en España, como en otros países, se están haciendo muchísimos esfuerzos por las autoridades sanitarias y los gobiernos para vacunar a la gente, para pasar, digamos, a la masa crítica que se necesita para poder superar esta crisis. Yo creo que todos los gobiernos de todo el mundo están haciendo los esfuerzos necesarios pues para que la gente se vacune. No voy a entrar en la otra parte porque con asistencia política. Nada, desde aquí decir a nuestro presidente del instituto que no ha contestado a su pregunta, Ana María. Bien. Y una experiencia bonita que ha destacado de un ciudadano rumano. ¿Cree que algunos cambios positivos introducidos como consecuencia de la pandemia, que ha habido algún cambio positivo dentro del funcionamiento del cuerpo consular y del trato con puesto en evidencia aún más, si fuera necesario, pero creo que se ha puesto en evidencia aún más que los consulados somos humanos, o sea que el equipo del consulado es formado por personas que tenemos emociones, que nos involucramos desde el cuerpo consular. Por ejemplo, hemos intentado apoyar lo que hemos podido a la Cruz Roja. Desde mi sección consular también hemos colaborado muy de cerca con voluntarios. Nosotros hemos ido
apoyando varios proyectos en bancos de alimentos. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera ola, estábamos llevando comida a gente que no tenía nada para comer. Yo creo que este lado humano está vivo